También con nosotros José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, buenos días. Juan Antonio, muy buenos días y buenos días a todos. Bueno, se pregunta el inversor, ¿y ahora qué? ¿No? Ya tenemos la última incógnita prácticamente del año resuelta. Parece que además viene como un camión Donald Trump, tanto en la geopolítica como en el choque. Parece ya que podamos ver dentro de poco con la Reserva Federal, con Jerome Powell, como vimos ayer en la rueda de prensa. Y el inversor en este escenario, wait and see, ¿tenía que haber cambiado cosas o tiene que empezar a moverlas en este entorno? Bueno, pues yo creo que ha ocurrido muchísimas cosas en esta última semana, algunas de las cuales nosotros en nuestra casa ya las más o menos habíamos trabajado en ellas y están dando sus resultados, sin duda alguna, y fundamentalmente es mucha más presencia de la renta variable norteamericana en detrimento de otras zonas geográficas. Por ir por partes, lo que ha ocurrido en este caso con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, yo creo que lo que ha ganado ha sido la economía, el pragmatismo frente a la Santa Inquisición. Lo de Santa yo creo que poco Santa tenía, todo el wokismo, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido una clara victoria de Donald Trump, en el cual pues gana el emprendimiento, gana la libertad, gana precisamente todo lo que es el talento y gana también aquello que yo creo que va a incidir mucho el gobierno de Trump, que es el Made in USA. Es decir, aquello que se fabrica en Estados Unidos, pues sin duda alguna pues saldrá beneficiado frente a todo aquello que no se fabrique en Estados Unidos, ¿no? Y ahí es donde están las grandes incógnitas. ¿Qué va a ocurrir con Europa, sobre todo con la renta variable europea, donde cada vez nos quedamos mucho más solos? Veremos si estas medidas, que además acabáis de comentar en China, son suficientes per se para que se estimule el crecimiento del consumo. Yo creo que es muy importante que se dé esa serie de vectores que permitan a China volver a la senda del crecimiento económico que sea el neutral, que permita a China crecer y salir de donde está. Y de nuevo es otra gran incógnita, pero más que wait and see, no. O sea, wait and see, solo aquellos que realmente hayan hecho bien los deberes hasta ahora. En todo caso, y me consta que no es el caso de muchos ahorradores y muchos inversores españoles, lo que tienen que, sin duda alguna, es hacer movimientos en las carteras, puesto que Estados Unidos está viviendo un contexto claramente de Goldilocks. Un contexto muy de virtud aristotélica, que yo creo que es lo que va a aplicar muy claramente la política, en este caso la administración de Donald Trump. De hecho, lleva muy poquitas horas o pocos días y ya hay muchos movimientos, no solo económicos, sino también geopolíticos. Y esto es muy importante que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Claramente es ganadora la renta variable norteamericana. Muy buena noticia de que se sume a las subidas de las grandes compañías norteamericanas, las empresas de pequeña y mediana capitalización, que estaban muy por detrás en el comportamiento, con lo cual atentos a aquellos fondos que invierten más en el caso del Russell 2000. No digo para que se incremente hasta el nivel que puedan ser en las empresas de elevada capitalización, pero sí que se tenga en cuenta, puesto que en estos momentos muchos ahorradores, muchos inversores, sobre todo aquellos dispuestos a asumir riesgos, no tienen fondos en empresas norteamericanas, de empresas de menor capitalización bursátil. A corto plazo, sin duda alguna, es un enorme espaldarazo para el dólar. Veremos qué ocurre en el medio y largo plazo. Ya lo vimos en el Trump 1.0, ahora vamos a tener el Trump 2.0, pues en el Trump 1.0 ya vimos movimientos erráticos en el comportamiento del dólar. El propio Trump había veces que quería un dólar mucho más fuerte, que significara pues la fortaleza de la economía norteamericana, que es una realidad. También el diferencial de tipo de interés de Estados Unidos frente a otras economías es otra realidad, pero había otros momentos en los cuales Donald Trump pues, presionaba en este caso, sobre todo a la Reserva Federal norteamericana, que fuera más sensible de que el dólar tenía que estar más débil, sobre todo para vender hacia afuera. Bueno, veremos qué Trump, en el caso de las divisas, nos podemos encontrar en este Trump 2.0, pero lo que sí que está claro es que a corto plazo el dólar va a estar fuerte y esto también lo tenemos que tener muy presente a la hora de invertir, sobre todo la parte norteamericana. Inversores, de nuevo, más dispuestos a asumir riesgos, pues aunque el fondo esté denominado en euro, pues que no se cubra riesgo divisa. Claramente otra certeza, deuda pública de más largo plazo, yo sigo insistiendo, no tenerlo, aunque hoy volvamos a ver, como ocurrió el día de ayer, caídas en la rentabilidad del 10 años, pero yo creo que estructuralmente, al menos en el corto y medio plazo,
los tipos de interés en los tramos largos van a estar muy tensionados. Estamos viendo como la Reserva Federal norteamericana, es verdad que baja tipo de interés, hemos vuelto a ver una bajada de 25 puntos básicos, está bajando también en paralelo el balance y la deuda pública se debe de financiar. Y obviamente esto es clave para que se pueda tensionar los tipos del medio-largo plazo, puesto que probablemente uno de los problemas de la administración Trump sea precisamente cómo gestionar el enorme déficit fiscal, el enorme endeudamiento público de Estados Unidos. Con lo cual, caso de Estados Unidos, como ocurre en el caso de la deuda europea, mejor tramos de corto y de medio plazo, fundamentalmente corporativa, tanto en uno como en otro lado del Atlántico. Como decía hace un momento, la gran incógnita va a ser la renta variable europea. Europa está a otras tesituras preocupantes, los llevas comentando a lo largo te estoy escuchando desde toda la mañana, sobre todo el caso de Alemania, pero no solo Alemania, sino también en otros países, incluyendo el nuestro. La falta de este reino de taifas que estamos viviendo en el caso de Europa, aunque la inversión en mercados de capitales se invierta en negocios y no se invierta en gobiernos, pero sí que las políticas de los gobiernos influyen y de qué manera. Con lo cual, si tenemos a una economía que va a tirar, sobre todo por las medidas que pueda adoptar Trump en perdónenme la expresión, pero en este Trump 2.0, con la ayuda además, yo creo que no va a haber tantos enfrentamientos mi impresión, a día de hoy, tantos enfrentamientos entre Jerome Powell y Donald Trump. En esta nueva versión de Trump, yo creo que va a ser mucho más pragmático el nuevo presidente a partir de enero del 2025, ¿no? Pero tenemos políticas fiscales claramente expansivas, con políticas monetarias que van a ser expansivas, aunque la Reserva Federal diga que en estos momentos son restrictivas, con lo cual nos da una clara señal de que los tipos de interés van a bajar, un crecimiento económico que ya dejamos muy atrás, esos fantasmas que tenían algunos en cuanto a la economía norteamericana que podría entrar en recesión. Yo insisto una vez más que yo no veía la recesión en la primera economía del mundo, con lo cual, cuando tenemos un gigante muy fuerte, veremos qué ocurre con el resto del mundo. E insisto también en las medidas de China, que habrá que seguirlas muy de cerca, porque evidentemente, bueno, pues China debería de jugar un rol importante y quizás, aunque pueda haber ronda de aranceles que se preveían en la campaña electoral, veremos si se constatan, sobre todo cuando Trump empiece a funcionar como presidente de Estados Unidos. Y esas otras medidas que ya digo que de impulso económico, tanto de estabilización, que son muy importantes en China, como también las de impulso, sobre todo muy dirigidas al consumo, a generar riqueza en los chinos, no tanto en producción improductiva. Y de producción improductiva, lamentablemente, inversión improductiva, de eso conocemos mucho en Europa. Yo creo que aquí, después de decisiones de la Reserva Federal, decisiones de las elecciones, en este caso en Estados Unidos, quizás la parte que a mí me genera más dudas es la renta variable europea. No tanto la deuda corporativa, donde veo los balances de muchas empresas muy sólidos, donde veo el Banco Central Europeo que arrastra, sí va a bajar los tipos de interés, ahí me preocupa menos, pero sí la renta variable europea, donde la acción o la no acción de los gobiernos europeos, sobre todo de la zona euro, pues puede influir muy mucho en el comportamiento de las bolsas del viejo continente. Solo una duda que me queda antes de despedirte, José María, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Trump va a ser inflacionista? Vale, las medidas a priori, es decir, ahí estoy mucho con lo que comentó ayer Jerome Powell, ¿no? No podemos adivinar, no podemos hacer conjeturas hasta que no conozcamos realmente las medidas que se vayan a aplicar, ¿no? A priori pueden generar inflación, pero no tan a corto plazo. Entonces creo que en el corto plazo, de momento, existen todavía fuerzas deflacionistas que van a hacer que la inflación, aunque se mantenga todavía, al menos la subyacente, claramente por encima del objetivo de la Reserva Federal, pero no veo en estos instantes una inflación subyacente, una inflación general repuntando. Otra cosa es en el medio y largo plazo, que muy probablemente ahí sí que se están reflejando en el comportamiento de los tipos del largo plazo dos variables. Una inflación a medio plazo más alta, precisamente por las medidas, tanto a nivel de aranceles, de lo que sería la relocalización industrial,
claramente puede ser una medida, sin duda alguna también, esa medida proteccionista puede provocar inflación, y también por el propio crecimiento económico de la economía norteamericana, ¿no? Pero lo veo un problema inflacionista más a medio y largo plazo, no tanto en el corto. Y yo creo que probablemente, de nuevo, muchos estrategas y muchos inversores se puedan equivocar en la lectura después de las elecciones en Estados Unidos, con lo cual, a corto plazo yo no veo un problema de inflación, el mercado va a valorar sin duda alguna más el crecimiento que la inflación, a medio y largo plazo pues probablemente el mercado vuelva a inquietarse con los datos de inflación y también por el propio endeudamiento público de la primera economía del mundo. Gracias, José María Luna. Buen día, buen fin de semana, buen negocio. Buen negocio a todos y buen fin de semana.